Rebeca fue encontrada por el siervo de Abraham, puesto por Dios para eso, y a través de ello fue la esposa del hijo de Abraham, ¿cierto? Y también a través de eso ella dio la gloria para el Señor. Vemos también en el Antiguo Testamento diferentes mujeres, como por ejemplo Ruth, una mujer extranjera, viuda, pero que el Señor también, por obediencia que ella tuvo y creer en Él, aunque era extranjera y no conocía de este Dios, ella quiso conocerle y servirle. Y por eso el Señor también la ayudó, la redimió. Y aunque pasó por diferentes situaciones difíciles, nunca perdió su feminidad. Nunca olvidó ese diseño para lo que Dios la había creado, ¿cierto? Vemos también, por ejemplo, a la reina Esther, otra mujer utilizada por el Señor, una jovencita que luego fue llamada a ser esposa del rey. Y el Señor la pone en ese lugar con un propósito también. Y era poder ayudar a su pueblo en una situación que estaba viviendo, ¿cierto? Pero lo mismo, ella no perdió su condición y su dignidad como mujer, tampoco su feminidad, y aún así ella pudo cumplir ese propósito del Señor y glorificarle. En el Nuevo Testamento también vemos varias mujeres. Entonces, por ejemplo, vemos a María, la madre de nuestro Salvador, una niña joven, usa al Señor, quien la llama para cumplir a través de ella un propósito de salvación para toda la humanidad. Imagínense en ese propósito que tenía Dios para esa jovencita. ¿Qué hizo ella? Obedecer, ponerse delante del Señor y decir, Señor, así como estoy en esta situación, aún así, quiero servirte y quiero obedecerte. He aquí tu siervo, haz conmigo conforme a tu palabra. Y le glorificó. Y la utilizó para ese propósito. Vemos también otras mujeres. Por ejemplo, vemos a María Magdalena, una mujer pecadora, perdida. Estaba perdida. Pero el Señor la acoge. Le comparte de su palabra. Y ella, ¿qué hace? Obedecer. Y en medio de todos sus problemas, ella rinde su vida al Señor. Y el Señor le da el privilegio de poder ver a Cristo resucitado. Fue la primera persona que vio a Cristo resucitado. Vemos también a Priscila. Priscila es una mujer casada. Esta mujer casada con Aquila, cumple también un ministerio. Empezaron a enseñar y a predicar la palabra del Señor. Se la enseña dentro de esas personas, a muchas que dentro de su ministerio junto con su esposo pudieron servir, se la enseña a Apolos, y Apolos pues era un judío, pero él no conocía a profundidad la salvación, toda la obra de Cristo. Y Aquila y Priscila, ambos como matrimonio, quisieron enseñar y extender el evangelio. Y después Apolo se convirtió en una persona, también un evangelista, que trabajó junto con Pablo, con el apóstol Pablo, en la iglesia de Corinto. Entonces veamos que no importa la condición en la que estemos, el Señor siempre tiene un plan para nosotras, un llamado. Y en el lugar donde estemos, lo que nosotras tenemos que hacer es glorificarle. Entonces veíamos cómo habían cosas parecidas o similares, ¿no?, que nos unen entre hombre y mujer, ¿cierto? Teníamos la misma dignidad delante de Dios, el mismo valor como personas. Ambos somos pecadores, por ende tenemos la misma salvación, la misma gracia redentora. Tenemos ambos la misma potestad de servir al Señor, de tener una relación estrecha con Él. Y todo esto para complementarnos, ¿cierto? Pero también tenemos ciertas diferencias. Entonces veníamos hace 15 días estudiando las diferencias y veníamos mirando toda la parte física y biológica que el Señor estableció tanto en hombre como mujer para poder cumplir un propósito. El propósito del hombre: proteger, proveer para su hogar, cuidar a su esposa, a sus hijos y proveer para ellos, ser el líder del hogar, el sacerdote.
Y un propósito para la mujer, ¿cierto? De cuidar, de nutrir, de estar atento y pendiente de su casa, de su hogar. Entonces, Dios dota a cada uno, hombre y mujer, de unas particularidades. Y veíamos, por ejemplo, físicamente, que el hombre tenía más fuerza muscular y tenía una composición física, tenía unas características en su masa muscular diferentes a la de la mujer, para que él pudiera cumplir esa función de hacer trabajo pesado para poder proveer a su hogar. También veíamos características en la mujer diferentes, donde veíamos, por ejemplo, acá hay sillitas a este lado, allá también. Veíamos, por ejemplo, que la mujer no puede hacer trabajo pesado, pero sí tiene toda la estructura física y biológica para hacer trabajo de larga duración, trabajo prolongado. Increíble, ¿cierto? Porque es la forma como el Señor nos complementa. El hombre hace lo difícil o pesado, pero nosotras nos mantenemos y podemos mantener en largo periodo de tiempo un esfuerzo. Nos recuperamos más fácil precisamente por ello. Y veíamos cómo esto se daba desde los diferentes sistemas. Entonces veíamos desde la parte hormonal, desde la parte muscular, desde la parte ósea, desde la parte cardíaca, desde la parte ósea, la estructura ósea. Y veíamos también desde la parte hormonal que, por ejemplo, el hombre tiene mayor capacidad, o sea, tiene más cortisol. Entonces, al tener cortisol, pues él resiste más fácil el estrés, mientras que nosotras tenemos más estrógenos. Entonces, al tener más estrógenos, pues nosotros tenemos más emociones, pero también somos más emocionalistas, digámoslo así, pero también tenemos más capacidad de memoria. No sé si ustedes se dan cuenta que ustedes se sabe la fecha de cumpleaños de su mamá, de su papá, de sus hermanas, de sus sobrinos, de sus hijos, de todo. Usted pregúntele a su esposo cuándo es el aniversario, ¿cierto? Y no es porque sí, es porque hay una composición biológica en el diseño particular de cada uno que nos hace diferentes y por esa razón somos complementarios. Entonces, cuando su esposo sale de su casa, pues usted le toca recordarle, llevo tal cosa, llevo esto, entonces, ¿cierto? O no. Porque es el diseño. Su composición está hecha para unas capacidades y la de nosotros para otras. Veíamos también que el sistema inmunitario era diferente. Ellos se enferman más fácil porque tienen toda su composición más cantidad de oxígeno, entonces tienen más cantidad de glóbulos rojos, mientras que nosotros teníamos más cantidad de glóbulos blancos. En los glóbulos blancos es donde está la parte inmunitaria. Entonces el hombre se enferma más fácil, nosotras menos. Y cuando miramos eso en cuanto al dolor, el hombre tiene mayor tolerancia al dolor, pero nosotras, aunque tenemos menos, también tenemos la capacidad de esa tolerancia mantenerla. ¿Usted se imagina un hombre con una contracción en un trabajo de parto? Fulminante, porque él tiene alto umbral, pero poca resistencia. Entonces con la primera la aguanta, pero hasta ahí llega. En cambio, el Señor nos hace por diseño a nosotras con una tolerancia que se mantiene. Entonces, por eso podemos sostener todo un proceso de parto, porque fue parte de su diseño. Qué precioso, ¿cierto? Y estábamos aprendiéndonos un versículo, que es Salmo 139:3. Si quiero que lo leamos, vamos a leerlo todas. Entonces dice, 1, 2, 3. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 139:13. Maravilloso. Entonces, ¿qué son las entrañas? Pues las entrañas es todo, o sea, entrañas significa interno. Viene de una palabra griega que significa interno. Es decir, que el Señor hizo cada parte interna, intestinos, vísceras, el corazón, el pulmón, el riñón, increíble. Todo lo hizo perfecto para cada uno de acuerdo a ese propósito. Hoy en la dirección del servicio nos recordaban y cada uno tiene una particularidad de ADN y está en su huella digital. Y su huella no es igual a la de nadie. ¿Quién hace eso?
Solo nuestro Dios. Así podemos ver la majestuosidad, la soberanía, la perfección de nuestro Creador y el amor con el que nos diseñó, sabiendo que para cada uno había un papel y un rol, ¿cierto? Entonces hoy vamos a ver otra parte muy interesante. Entonces ya vimos lo biológico, ahora vamos a ver la parte cerebral. Entonces ustedes tienen una hojita, ahí en su hojita vamos a buscar toda la parte cerebral. El cerebro es como la batería de un carro. Entonces, el motor, los pistones, bueno, todo eso son partes del carro, ¿cierto? Pero que solo funcionan si la batería manda la chispa, ¿cierto? Así mismo es el cerebro. Entonces nosotros tenemos corazón, pulmón, todo, pero ningún órgano funciona si el cerebro no le inyecta como esa chispa, ¿cierto? Bueno, yo les voy a compartir, como sé que hay hermanas que no tienen la hojita, no se preocupen que yo les voy a compartir entonces en el grupo de damas todo el archivo completo con los versículos y todo para que lo puedan tener como referente. Entonces no se preocupen en eso para que estén más bien atentas. Entonces el cerebro pues es el que inyecta pues como todos los impulsos para que cada parte funcione. Entonces que el corazón lata pues es porque el cerebro le envía una información para que lata. Pero también así como lo hace internamente recibe de afuera. Entonces si usted le pone el dedo a una llama de fuego, pues usted siente y otra vez eso se devuelve ¿a dónde? Pues al cerebro para que usted sienta. En el cerebro también tenemos algo importante, los pensamientos, el comportamiento, las emociones. Por eso cuando la Biblia habla del corazón, pues realmente a lo que se está refiriendo es al cerebro. ¿Sí? Es al cerebro, donde está nuestro pensamiento, nuestro comportamiento, nuestras emociones, la racionalidad. Entonces hoy vamos a ver cómo es que funciona esto en un hombre y cómo funciona en una mujer y cómo eso es que nos hace complementarios. Entonces en la imagen de allá vemos el cerebro. Eso es como si le hubieran tomado a alguien una foto de su cerebro de arriba hacia abajo. ¿Listo? Entonces vemos que tiene dos partes, ¿cierto? Esas dos partes se llaman hemisferios. El hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Cada uno tiene funciones diferentes. Y cada uno tiene también unos lóbulos. Entonces tenemos el lóbulo temporal, los parietales, los temporales y el occipital. Entonces, cada partecita tiene unas funciones. Entonces hay unos que le permiten a la persona ver, otros que regulan el riñón, otros que regulan el corazón, otros que regulan las sensaciones, los 5 sentidos. Entonces cada partecita tiene su función. Y los hemisferios pues trabajan también, están ahí aportando. Resulta que en el centro, que no lo vemos, pero hay algo que une esos dos hemisferios, ¿cierto? Entonces en el centro hay algo que anatómicamente se llama el cuerpo calloso. Entonces el cuerpo calloso es como lo que une los dos hemisferios, ¿cierto? Y por ahí pueden haber conexiones. Pero hay una particularidad y es que el cerebro de un hombre está hecho para que funcione independientemente cada hemisferio. ¿Sí? En cambio, el de la mujer, el cuerpo calloso es muy grande y por ahí pasan una cantidad de conexiones de un lado al otro. ¿Y esto para qué nos sirve entenderlo? Pues porque el hombre le funciona un hemisferio en cada tarea. En cambio, como nuestro cuerpo calloso es más grueso, más grande y pasan tantas conexiones, nosotras trabajamos con los dos hemisferios en simultáneo. Eso explica el por qué cuando usted le dice a su esposo, tienda la cama, recoja la toalla y apague la luz. En cambio, eso explica el por qué usted puede conducir el carro, responder los chats
y echarse pestañina y un poquito de brillo, ¿cierto? Y en la casa, y hablar y mirar si el niño va con la ventana abierta, todo, usted puede ver todo. Y de una vez puede mirar, ay, tan chévere esos zapatos que tiene esa señora. Porque usted va, su cerebro funciona con los dos hemisferios al tiempo. Y el hombre no. Y eso es diseño. Y muchas veces, entonces esto es chévere porque ahí es cuando uno entiende tantas cosas, ¿no? Entonces uno a veces le exige a los hombres, ¿no? Ay, pero es que usted, ¿por qué no estuvo pendiente de la leche? Y también del niño que está llorando. Y mire, también la sopa se le ahumó, ¿cierto? Entonces, cuando olvidamos ese diseño divino, porque fue hecho por Dios, pues podemos perder también la perspectiva en la forma como nosotros manejamos y tenemos una relación con las personas del sexo opuesto. Ahora, entonces si seguimos mirando anatómicamente, pues el cerebro del hombre es más grande que el de la mujer. Su forma es muchísimo más grande, pero su cerebro tiene una particularidad y es que él tiene un enfoque espacial, lógico, y aunque trabaja un hemisferio independiente del otro. ¿Qué significa eso? Yo no sé si usted va a un lugar nuevo, no sé, va a un barrio, y usted da la primera vuelta y ya ni sabe dónde es que está, ya no sabe cómo es que se devuelve, pero su esposo no, porque el cerebro de él, aunque es lateralizado, tiene muy buena capacidad espacial. Entonces él se ubica muy fácil, él le vuelve a uno como a decir, es como nuestro GPS, ¿cierto? Es por allá, nos tenemos que volver por este lado, ¿cierto? Y el enfoque, la forma y su capacidad de pensamiento es un pensamiento abstracto, lógico totalmente. Y eso es súper importante, porque cuando usted necesita una respuesta, una solución a un problema, algo, su esposo, su forma como él piensa por ser precisamente unihemisferio, unilateral, pues él está centrado y él tiene la capacidad de ver las cosas con mucha perspectiva que de pronto nosotras no vemos. Y el cerebro de nosotras, por ser así, por dentro, pues entonces eso le mete movimiento, emoción, sensación. Entonces por eso nuestro pensamiento y nuestra forma de pensar no es tan lógica como la de un hombre, porque nosotros a lo lógico le metemos el corazón y qué pensarán y qué vamos a hacer y cómo puedo ayudar. Ay, no, pero no, eso no. Entonces, si usted necesita una solución de un problema, necesita una decisión, no olvide a su esposo o al hombre que esté en su casa. Y creo que aquí hay algo bonito que el Señor me hacía entender y creo que aquí partió el problema que hubo entre Adán y Eva. Que Eva tuvo una relación con la serpiente y ella empezó a hablar, pero sus hemisferios estaban así. Y entonces le metió emoción, corazón y siguió hablando con ella y le puso atención. Y cuando le ofrece desobedecer, no consultó a su marido que sí tenía el pensamiento abstracto. Sí, seguro que si le hubiera contestado, él hubiera pensado con su hemisferio unilateral y hubiera dicho, no, la orden del Señor es esta. Y él no le hubiera puesto emoción. Entonces, la enseñanza. Nosotras muchas veces tomamos el rol de nuestros esposos o del hombre o del varón. Y somos engañadas porque nuestro diseño está hecho para ser multi. Y a lo multi está diseñado para meterle emoción. Pero eso no es malo, es bueno. Y ya vamos a ver por qué es bueno. Porque se necesita para la complementariedad. Entonces el hombre tiene un complemento porque tiene un razonamiento lógico para su liderazgo. Mientras que nosotras tenemos este pensamiento multitarea para cumplir nuestra tarea en el hogar, pero también tenemos la capacidad de empatía y comunicación que de pronto le falta al hombre. Entonces, si lo miramos en cuanto a volumen cerebral, mayor promedio el del hombre, menor el de la mujer,
pero mayor eficiencia en conexiones neuronales el de nosotras. En cuanto al cuerpo calloso, que es la unión que les mostraba ahí, entonces el del hombre es menor. Y por eso tiene menor comunicación entre hemisferios. En cambio, el de nosotras es más grande y por eso tenemos mayor comunicación entre hemisferios, lo que nos permite hacer diferentes tareas en simultáneo y al hombre le permite un razonamiento más lógico. Dentro del cerebro, por acá metidito, como en esta parte, hay una estructura que se llama la amígdala. No son las amígdalas, es otra. La amígdala cerebral, estas no son. Resulta que la amígdala es una estructura que hace parte de un sistema, no sé si se acuerdan cuando estudiaron, que se llama el sistema límbico. Y ese sistema nos ayuda a nosotros a reaccionar, como que es lo que nos pone pilas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no sé, usted está haciendo alguna tarea, pero si llega su jefe o algo así, usted como que cambia, ¿cierto? Porque el sistema se activa. Entonces resulta que así mismo pasa con la amígdala. La amígdala es quien regula esto. Entonces, la amígdala permite controlar las emociones y permite la capacidad de reacción. Resulta que la amígdala está más activa en los hombres. Por eso los hombres tienen la capacidad de reaccionar más fácil que nosotras. Nosotras podemos estar aquí y no podemos pensar que puede haber una situación de peligro. En cambio, yo sí. Porque su amígdala funciona más rápido. Y por eso va acompañado de su rol que Dios le ha dado de protección, ¿cierto? Porque si él tiene la tarea de proteger su hogar, de proteger a su esposa, de cuidarla, pues su amígdala funciona más rápido para responder ante amenazas. Y la amígdala también controla emociones como el temor, por ejemplo. Por eso es que un hombre no le da tanto miedo como a nosotras. Ellos son un poco más valientes y luchadores, ¿cierto? Y no es entonces que nosotras seamos más débiles, sino que nuestro diseño es así. ¿Y por qué tenía que ser así? Porque nosotras tenemos más respuestas a emociones y a esa parte social que al hombre se le olvida, ¿cierto? Entonces, como usted ya tiene la memoria, entonces usted ya sabe la fecha del cumpleaños de los hijos, de los esposos, la del aniversario. En cambio, al hombre se le olvida esa parte porque su capacidad de memoria se le olvida, hace que se le olvide, y aparte de eso, su conexión neurológica no tiene emociones. Entonces, pues por esa razón es que el día del aniversario él no se acuerda. Y usted ya está ahí, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Es diseño, entonces miren tan bonito. El hombre reacciona más rápido para cuidarnos, es menos temeroso. Pero si él solamente fuera eso, pues sería una persona apática, ¿cierto? Como que no sociable. Pero él pone en nosotras esa partecita que le falta a él. Entonces miren tan bonito que el Señor es sabio, porque lo que a mí me falta, lo tienen ellos, lo tiene mi esposo. Y lo que a él le falta, lo tengo yo, ¿cierto? Porque si no, ¿cómo sería desastroso tal vez un hogar? ¿Cierto? En cuanto a las funciones cognitivas dominantes, entonces el hombre es más espacial, entonces ya sabemos que él se ubica más fácil, es más mecánico, tiene más lógica. En cambio, nosotras tenemos más capacidad verbal y comunicativa, somos más emocionales y somos empáticas. No sé si les ha pasado que usted en su casa llega a su esposo y le pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Muchas cosas. ¿Y quieres algo de comer? Bueno. ¿Te gustó? Sí. ¿Estás cansado? Sí. ¿Y usted qué hace? ¡Ay! Imagínese que hoy y fui y vi, ¿cierto? Porque nosotras somos más emocionales y comunicativas, ¿cierto? En cambio el hombre, poco. ¿Por qué? Porque su pensamiento es lógico, él es luchador, él tiene su capacidad de protector, pero nosotras somos más emocionales, hacemos todo con más detalle, precisamente porque le ponemos la emocionalidad,
tenemos más capacidad de lenguaje y por ende pues somos más empáticas. Entonces, cuando él no quiere hacer algo, nosotras como que somos los que lo jalamos. ¿No se han dado cuenta? Que es Navidad. Ay, y nosotras empezamos que el arbolito, que la cena, que el detallito, que el moñito, y ellos, ¿cierto? Como que solo nos observan, porque es diseño, ¿sí? Entonces es muy bonito porque eso es parte del diseño. Entonces resulta que en cuanto a las habilidades, entonces el hombre es más resolutivo de problemas, tiene mayor orientación, y por ende, pues tiene una gran capacidad para tomar decisiones. Y toma las decisiones, él puede tomar las decisiones bajo presión. Porque su hemisferio está independiente. En cambio, nosotras no. Entonces, nosotras a todo le ponemos comunicación, emoción, pero tenemos otra cosa bonita. Todo es bonito, pero esta es chévere. Porque tenemos intuición. Mientras el hombre tiene el pensamiento lógico, nosotras somos intuitivas. Entonces, nosotras vamos más allá. Entonces, usted no necesita probarlo para saber que si usted le abre el hueco al chupito del tetero, el bebé se le va a ahogar. En cambio, el hombre le abre el hueco porque él no intuye, ¿cierto? Usted intuye que si deja al bebé en la cama, va a dar la vuelta y se cae. El hombre lo deja ahí porque él no puede intuir. Ahora, no significa que él no lo pueda hacer. Sí, puede que sí lo haga, sino que le va a costar más, va a ser más difícil. Y seguramente va a tener que experimentar para entenderlo y procesarlo, ¿cierto? Usted puede intuir muchísimas cosas. Y entonces por eso dicen que es que las mujeres tenemos el sexto sentido. Sí, porque el Señor nos ha dotado de esa capacidad cerebral para pensar un poco más allá de los actos. Mientras que al hombre le ha dado el pensamiento lógico, estructurado para la toma de decisiones, bajo presión. Entonces, es bonito porque aquí también se ve la complementariedad, ¿cierto? Mientras el hombre es lógico, yo soy intuitiva. Mientras el hombre es unihemisferio, yo soy multi, entonces podemos hacer entre juntos cosas, pero cada uno como dentro de su rol. Mientras el hombre es muy espacial, él maneja muy bien sus emociones, nosotras no. Entonces eso también es importante, porque cuando nosotras estamos así todas emocionales y llorando, ¿qué pasa con nuestros esposos? Pues ellos como que nos vuelven a poner, a centrar, ¿cierto? ¿Usted se imagina ambos emocionales? ¿O se imagina ambos lógicos? Terrible, ¿cierto? Cualquiera de las dos situaciones sería difícil. En cambio, qué bonito que haya esa complementariedad. Y tal vez cuando se ha hablado de feminismo, cuando se ha hablado de ideología de género, lastimosamente, esto lo han visto, pero no lo tienen en cuenta, lo niegan totalmente. Por eso, la relación padre-madre en un hijo es tan importante, porque de ambos él demanda. Él demanda la lógica, él demanda que el pensamiento lógico de su padre, pero también lo emocional, el cariño, la afectividad que brinda su madre. Una mujer cabeza de familia, difícil. Por eso tenemos que orar por ellas, porque ellas no pueden suplir los dos roles. Eso es falso, por diseño. Porque aquí lo estamos viendo bíblicamente, por diseño no lo puede hacer. Ella podrá tener algunas características, pero le va a costar mucho. Entonces hay que orar mucho por ellas. Ellas necesitan de nosotras las casadas para orar por ellas, porque no es fácil criar un hijo solita. Y el hijo necesita de ambos. Y entonces la sociedad ahora dice que pueden adoptar 2 mujeres un bebé o 2 hombres un bebé. Entonces, pues desde ahí empieza toda una degradación del diseño divino y por eso es que vemos la sociedad hacia dónde va. Siguiendo con nuestro tema, el hombre tiene mejor respuesta al estrés. Entonces, él tiene una situación de estrés y él lo asume fácilmente y siempre está dando la lucha o la huida, alguna de las dos. En cambio, nosotras no. Nosotras ante cualquier situación de estrés siempre buscamos
la vinculación, el cuidado, cómo puedo yo cuidar, cómo puedo yo como poner en, como en a las dos partes de acuerdo, conciliar, ¿cierto? Porque es nuestro diseño. En cuanto a las emociones, entonces el hombre las controla más fácilmente y las expresa menos. Usted puede analizar un hombre y él casi no expresa cómo se siente emocionalmente. En cambio nosotras, solo con que nos miren ya estamos manifestando nuestras emociones y nuestra sensibilidad afectiva. Entonces, ¿por qué somos complementarios ahí? Pues porque si el hombre puede controlar más fácil, también él nos puede ayudar a nosotros a controlar más fácil esas emociones y a trabajar juntos. Entonces aquí tenemos muchos versículos de referencia. Tenemos este versículo, Proverbios 1, 8, 9, en la parte cerebral. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Lo que les decía, la forma y la estructura de pensamiento, comportamiento y emociones, yo no he pasado ninguna diapositiva, de un hombre es importante, pero también el de nosotras como mujeres. Entonces aquí vemos Proverbios 8, 1, 9. También tenemos Proverbios 14, 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Porque la mujer sabia tiene toda la capacidad dada por el Señor para edificar su casa. Es multitarea, aunque es emocionalista, es sensible, cuida, puede nutrir, proteger, estar al tanto de todo su rol. Pero cuando somos necias, nos dejamos llevar por las emociones, permitimos que sean las emociones las que dirijan nuestra vida y no sea el Señor, podemos volvernos necias. Tenemos también en la parte de pensamiento Proverbios 25. Dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Proverbios 25. Por eso cuando la Biblia se refiere al corazón, realmente se está refiriendo al cerebro, a esa estructura donde está nuestra capacidad de pensamiento. Y por eso es la palabra de Dios la que debe moldear nuestro pensamiento, nuestra capacidad de racionar y hacerlo conforme a como lo hace o lo hizo Cristo. Y ante cualquier situación pensar qué haría Cristo en esta situación. Tenemos también Efesios 5:25 y aquí, viene una reflexión también bonita. Miren que el Señor manda a sus maridos a amar a vuestras mujeres, porque es que ellos tienen el pensamiento lógico, mecánico, poco emocionalista. Entonces olvidan amar a sus esposas. En cambio nosotras, nos dice el Señor, es respetar, porque nosotras somos multitarea y a todo lo que hacemos por esa vinculación entre ambos hemisferios le metemos la emocionalidad. Y cuando no controlamos emociones, entonces podemos caer en condiciones pecaminosas. Y entonces podemos ser irrespetuosas con nuestros esposos. Y más cuando olvidamos todo esto que hemos visto. Porque nosotros olvidamos que el hombre fue hecho con un propósito y dotado biológicamente, cerebralmente, con unas cualidades diferentes a las mías. Y cuando yo quiero que el hombre sea igual a mí, grave. O cuando yo quiero quitarle el lugar a él, grave. Bien. Entonces, cuando no tenemos claridad de estas cosas, pues entonces es cuando creo que mi esposo es flojo, que no hace nada, que se enferma con nada, porque no es así. Es diseño. Y él tiene otras cualidades maravillosas que el Señor le ha permitido tener y que yo no tengo. Y que somos complementarios.
En cuanto a las emociones, Gálatas 5, 22, 23 nos llama y nos invita a buscar los frutos del Espíritu. Y dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y por qué? Porque el Señor nos da a través de su fruto todo lo que necesitamos para que podamos controlar precisamente todas esas emociones, a tener templanza, a tener mansedumbre. Primera carta a los Corintios 11:11 también dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque somos complementarios. Lo que tengo se lo puedo aportar a él porque le va a faltar. Y lo que él tiene me lo aporta a mí porque a mí me falta. 11:11. Emociones. Bien. Y Gálatas 5, 22, 23. En cuanto a la comunicación, el hombre entonces es directo y breve, pero nosotros somos expresivas y emocionales. Aquí tenemos un versículo que ojalá nuestros esposos no lo dediquen y no que se aburran de todo lo que hablamos. Cantares 2:14 dice, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. En cuanto a racionalidad, el hombre es independiente, protector, mientras que nosotras somos empáticas y conectivas. En cuanto a la parte sexual, también, entonces el hombre tiene una orientación visual y activo, o sea, va a lo que va. Nosotras no. Nosotras necesitamos establecer primeramente vínculos afectivos. Por eso necesitamos que él nos diga cosas bonitas, que nos consientan para poder tener una interacción sexual. En cuanto a la forma de asumir las situaciones, el hombre tiene mayor capacidad de volver a retomar las cosas cuando hay algún proceso de duelo o fracaso. Eso quiere decir que el hombre tiene mayor resiliencia, mientras que nosotras no, porque nosotras siempre vemos la conexión que puede haber entre la situación y cómo la reflexión a partir de ella nos puede ayudar a salir adelante. Entonces, mientras el hombre tiene una situación, problema, un fracaso, con su pensamiento lógico, su control de emociones, puede salir más fácil y volver otra vez en orden. Mientras que nosotras tenemos que reflexionar, pensar, pero ¿por qué? ¿Cómo fue? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Y ahí sí podemos afrontar la situación. En cuanto al rol familiar, entonces el hombre proveedor, protector, nosotras formadoras, emocionales. El hombre lidera con amor, sacrificio y responsabilidad. La mujer edifica el hogar con sabiduría, cuidado y respeto. Espiritualmente también podemos decir entonces que el hombre refleja la justicia, la fuerza y el liderazgo de Dios, mientras que nosotras reflejamos el amor, la compasión y la sabiduría. Y en cuanto a nuestra relación con el Señor, el hombre pues demanda obediencia y autoridad, y nosotras confianza y servicio. Entonces, mis hermanas, después de terminado este estudio, pues veo de verdad la gracia del Señor y su poder, su soberanía, su perfección. Y nos permite entonces a nosotros aprender que somos complemento, que en nuestros hogares tenemos un varón que es nuestro complemento, que no debemos ser tan prontas para hablar y juzgar a nuestros esposos, sino de ver que ellos son diferentes y que no pueden pensar igual que nosotras, ni hacer las cosas igual que nosotras, ni ellos pueden esperar lo mismo de nosotras, porque es un complemento. Y cuando queremos
robar el lugar de ellos, no tenemos las capacidades para poder cumplir el rol de ellos. Entonces, si usted quiere liderar su hogar, hermana, no tenemos la capacidad para hacerlo. Esto es dado al hombre y está dotado biológicamente, cerebralmente, para poderlo hacer. Y lo mismo nosotras. Entonces, cambiar el rol, por ejemplo, que ahora se habla de la mujer se va a trabajar y el hombre se queda en casa cuidando a los niños, pues puede funcionar, pero no es el diseño del Señor. Y eso no estaría bajo bendición. El hombre tiene unas condiciones y unas capacidades diferentes a las nuestras en todo. Y esto no solamente para el manejo en nuestro hogar, sino en cualquier relación donde trabajemos con hombres. En el trabajo, en el ministerio. Nosotros tampoco dentro del ministerio podemos tomar el rol del hombre. Nosotras tenemos otras capacidades también dentro del ministerio que podemos hacer y dar para el servicio del Señor. Y no olvidemos, mis hermanas, que todo esto, no importa la condición en la que estemos, en la situación en la que estemos, lo que Dios quiere es que a través de ese diseño nosotros glorifiquemos al Señor. Que si usted trabaja, si usted estudia, si está casada y tiene hijos, si está en casa, no importa. Eso ni nos pone ni nos quita, sino simplemente tenemos es que buscar cómo glorificar al Señor. Pero por diseño, nuestra obligación es el hogar, cuidar, nutrir. Entonces, si el Señor le ha permitido trabajar, le ha permitido servir en un ministerio, no hay ninguna excusa para dejar de cumplir las labores que como esposa y como madre el Señor nos ha demandado y para lo cual nos ha diseñado. Entonces, no perdamos esa perspectiva, porque cuando perdemos esa perspectiva es cuando llegamos a condiciones pecaminosas. Bueno, oremos. Señor Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu soberanía, por tu perfección, Señor. Gracias porque desde el vientre de nuestra madre creaste todas nuestras entrañas. Todo lo hiciste precioso, con un plan y un propósito, Señor. Ayúdanos a nosotras a entenderlo, Señor, y a poderte glorificar, Señor, a través de nuestra vida, en todo lo que hacemos, Señor. Que tu nombre sea glorificado, que podamos cumplir ese rol que nos has dado, sin perder nuestra feminidad. Ayúdanos, Señor, a modelar ese diseño con amor, valentía, Señor, pero también como tú lo has demandado, Señor. Y perdónanos por las veces que lo hemos olvidado. Guíanos y ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.